Bueno, saludos a todos. Estas lecturas de historia de la filosofía pues tienen como propósito mostrar generalidades de la filosofía del mundo occidental, analizando haciendo la lectura de algunos de los principales filósofos del mundo occidental. Y en este momento vamos a tomar la lectura de que sobre Aristóteles nos hace el autor Juan Hirschberger en su, en su libro de Historia de la Filosofía, tomo 1, para los que les pueda servir este acercamiento a la historia de la filosofía y a sus principales filósofos del mundo occidental. En este momento pues leeremos un poco de generalidades de Aristóteles y posteriormente Platón, Sócrates, pero las generalidades en las que podemos analizar la filosofía de Aristóteles se basan en cuatro incisos que son inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. El inciso A eh, trata sobre saber y ciencia como generalidad. El inciso B como el ser y el ente. El inciso C, el bien y la comunidad. Y en el inciso D, el peripato antiguo. Hay que tratar de entender que los peripatéticos eran aquellos filósofos que enseñaban a sus discípulos mientras caminaban por los jardines seguramente de Atenas. Pero el grupo peripatético, eso quiere decir en griego peripatos, los que caminan y por extensión los que enseñan caminando con el discípulo a un lado probablemente. Bueno, sobre Aristóteles y generalidades podemos ver en un índice de la página 146 de la historia de la filosofía del autor mencionado. Él lo intitula como Aristóteles, la idea en el mundo, diferenciándolo del planteamiento de Platón, que era el mundo en la idea. Aristóteles nos dice el autor que se puede titular como la idea en el mundo, la idea en la realidad. Y se divide Aristóteles la idea en el mundo en vida, obras, teorías sobre la cronología y una bibliografía. Y sobre el inciso A, que es saber y ciencia, Aristóteles trató sus principales temas de saber y ciencia en dos que se evidencian al adentrarse en la filosofía de Aristóteles, que se evidencian como la lógica y la naturaleza y el origen del saber. Eso como entrada, porque pues para estudiar los filósofos hay que saber cuál era su manera de cómo entendían el saber, el conocimiento,
Eh, y en el caso de Aristóteles, pues la lógica y la lógica y la naturaleza y el origen del saber se encierran en el inciso A, saber y ciencia. Y sobre la lógica, y analizando un poco más, aunque sea como referencia de índice, la lógica en la página 151 se muestra como carácter general de la lógica aristotélica, concepto, concepto del concepto, definición, género y especie, categorías. Siguiente parágrafo. El juicio, naturaleza y leyes, su función. ¿Qué es la verdad? Se pregunta. La predicación lógica, sujeto del juicio. El raciocinio, supuesto en la lógica aristotélica. Concepto y formas del silogismo. Sentido del silogismo, silogismo aristotélico y dialéctica platónica de la esencia del fundamento, lo natura prius et nocius. Pues hay que saber que Aristóteles, pues, en sus tratados de lógica, los divide o los expone en tres elementos fundamentales: el concepto, el juicio y el razonamiento. Como analizando esas tres nociones exhaustivamente, es una tarea que desarrolló Aristóteles completamente, y hasta en 1770, 80, Manuel Kant llegó a decir que la lógica aristotélica no necesitaba perfeccionarse, que había nacido ya perfecta, analizando las tres nociones básicas: el concepto, el juicio y el razonamiento. Un segundo tópico que se abarca en el inciso A es la naturaleza y el origen del saber. Y Aristóteles expone la esencia de la ciencia, principios del saber, origen del conocimiento en general, percepción sensible, conocimiento suprasensible, abstracción o intuición de esencia, es pregunta. Aristóteles como empírico, y viene una bibliografía en la página 168 sobre este tema de naturaleza y origen del saber. Hay que entender que Aristóteles es empirista, cosa que se puede deducir. O sea, todo el conocimiento en Aristóteles nace a partir de la experiencia y de la abstracción de las ideas que se extraen de la realidad que el sujeto observa al experimentar la presencia de los seres. Y todo el conocimiento de Aristóteles viene porque es empírico y por la experiencia, porque es empirista. Mientras que ya habíamos dicho que Platón, para él,
Las ideas son todo y en las ideas ya se encuentra la totalidad de las cosas. En la idea mental, que no puede ser de otra forma, del hombre. Bueno, pues eso es lo que corresponde al inciso A, saber y ciencia. El inciso B comprende lo que Aristóteles concibió como el ser y el ente. Y a partir de la página 168 se adentra en nociones ya que son típicas de su filosofía, como el concepto de la metafísica, el ser explicado por sus principios, metafísicas en general. Eso, los que estudiaron ontología o metafísica, pues saben de lo que estoy hablando. El ser explicado por sus principios, metafísica general. La usía, analogía del ser, sentido originario del ser, sustancia primera, su concepto, crítica de las ideas de Platón, nuevo concepto de la realidad, sustancia segunda, forma, su sentido, origen y lemorfismo, la idea en el mundo, lo platónico en la metafísica aristotélica, individuación, ambivalencia de Aristóteles o bipolaridad del ser, y materia prima, primera y segunda, privacio, el devenir, la materia aristotélica y la filosofía anterior, el principio del movimiento, sentido de la causa eficiente, clases de devenir, esencia del movimiento, principio de causalidad, la causa eficiente como causa formal, acto y potencia, alcance de la teoría del acto y la potencia, el fin de la naturaleza, ¿acaso o fin? Pregunta. Sentido de la teología aristotélica. Bueno, eso es lo que se comprende dentro del concepto de la metafísica aristotélica, que son nociones que pues todavía, no todavía, sino que son esenciales al estudiar la metafísica general. Pero en el inciso B también se comprende, en el inciso B, que es el ser y el ente, después de ver el concepto de metafísica y metafísica general, viene un apartado de metafísica especial en la página 188. El alma, esencia del alma, automovimiento, entelequia del cuerpo, evolución de la teoría aristotélica del alma, diversidad de almas, vegetativa, sensitiva, espiritual, unidad del alma, origen y pervivencia tras la muerte, el mundo, visión aristotélica del mundo, eternidad del mundo, espacio, tiempo, lo ilimitado, Dios, existencia, naturaleza. Y viene sobre metafísica especial una bibliografía en la página 201. El siguiente inciso, el inciso C, donde se abordan el bien y la comunidad. Para Hirschberger, el bien y la comunidad en Aristóteles,
qué significan estos dos términos, el bien y la comunidad. Y a partir de la página 202, problema de los principios éticos, la naturaleza humana general como principio moral, hedonismo, pregunta, origen de los conceptos éticos, teoría de la virtud, voluntad y libertad, teoría del Estado, fin del Estado, origen del Estado, genética del Estado, metafísica del Estado, esencia del Estado, individuo y comunidad, crítica de la utopía platónica, política estatal, política exterior, política interior, límites de Aristóteles y formas de gobierno. En la página 203, para no andar tan perdido al estudiar la historia de la filosofía. Y en el siguiente inciso, el inciso D, el peripato antiguo, se trata a partir de la 214, donde se ven generalidades de lo que trataron los filósofos del peripato antiguo, a partir de la página 214. Y con esto, con esta breve síntesis o índice, lectura del índice de lo que trata Juan Hirschberger en su historia de la filosofía en 2 tomos, pues como entrada, esos 4 tomos: Saber y Ciencia, Ser y Ente, y Estado y comunidad, y el peripato antiguo. ¿De qué se trata? Esta es la visión así en generalidades de la filosofía aristotélica, que es el mundo en la idea, completamente opuesta a la filosofía de Platón, que era la idea solamente, el mundo en la idea. Y para Aristóteles, la idea en el mundo, porque para Aristóteles las ideas están en el mundo, en la realidad, y para Platón las ideas están en la mente como ideas innatas, que él le llama, ya al profundizar un poco más en el estudio de Platón, se verá que el origen del conocimiento lo plantea Platón como un conjunto de ideas innatas que ya se encuentran en la mente, y que al estudiar a Platón se da uno cuenta de cómo se va logrando o cómo se va desarrollando esas ideas que de por sí ya están innatas en la mente del hombre, pero que se van seguramente perfeccionando. Hay que estudiar bien a Platón. Hay muchos filósofos o estudiantes de filosofía, como algún filósofo estadounidense o inglés, no recuerdo, pero cuando estuvimos en la Universidad del Sur de California, en un curso que daba sobre Platón y la República, hacía hincapié en muchos aspectos de la filosofía de Platón. Pero Aristóteles pues dijo, pues las ideas no están en el mundo, el hombre nace como una tabula rasa, como una sábana limpia, que por la experiencia se va
se va formando los conceptos y pues tal vez a lo mejor también perfeccionándolos con procesos abstractivos, con procesos de abstracción. Y añadirá posteriormente que también por medio de la deducción de los silogismos se llega a verdades nuevas, que, que pues es útil estudiar a Aristóteles con más profundidad en sus obras originales. Julián Marías tiene el filósofo español Julián Marías hizo un estudio de la filosofía en sus textos y que pueden ser útiles para analizar el pensamiento de Aristóteles. Y una colección también es, que trata sobre que ve la filosofía de Aristóteles en una colección, es Pasacalpe, tal vez, no recuerdo exactamente, pero habla sobre extractos dentro de la metafísica, dentro de la filosofía aristotélica y extractos de sus libros, del libro de Aristóteles, la metafísica, eh, la, la ética, la estética, muy interesante, que es conveniente leer esas obras o adentrarse directamente en los textos aristotélicos a quienes estimen de utilidad llegar a esa profundidad, porque pues todo el mundo de las ideas modernas se mueve dentro de los conceptos platónicos y aristotélicos y alguien cuyo trabajo sea el análisis filosófico de estos hombres, Sócrates, Platón, Aristóteles, pues es conveniente meterse en los textos que los representan. Ya sabemos que Sócrates no escribió nada y que posteriormente Platón habló de su maestro, que seguramente fue Sócrates, y Aristóteles en redundancia hace muchas citas de filósofos presocráticos y del mismo su maestro Platón. Vamos a dejar que madure la lectura de estas generalidades de Aristóteles para posteriormente con conocimiento de causa meternos a estudiar a profundidad y teniendo un esquema general de la filosofía aristotélica en 4 incisos. Inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Inciso A, saber y ciencia, el estudio de la lógica, principalmente de los 3 conceptos básicos, el origen del saber. Inciso B, el ser y el ente, aspectos de la metafísica general y de la metafísica especial. Y inciso D, el individuo y comunidad, donde al final se analizan las formas de gobierno propuestas por Aristóteles, empezando por la monarquía, la democracia, la aristocracia, la plutocracia, una serie de formas de gobierno que existen y que pues en la actualidad los ideólogos pues tienen que manejarlas de una manera abundante, porque pues si no, los que sí las manejan pues saben cómo rebatir a los que no las manejan. Y vamos a parar aquí y vamos a dejar que esto madure un poco.